Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. 40 minutos sobre las 8 de la mañana si nos están escuchando en directo. Buenas tardes, si lo que hacen es escuchar la repetición íntegra que de este espacio les ofrecemos en torno a las 2 y algunos minutos de la tarde, tras el informativo central Primera Plana. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Gracias por estar ahí una jornada más, a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada, o también para el resto del mundo enviamos un saludo muy cordial a través de nuestra web ellinsoloradio.com, a través también de nuestra aplicación para Android en su app, o a cualquier otra fórmula que en internet encontráis para seguir nuestra programación en directo. Gracias y es un auténtico placer. Son los desayunos de Solo Radio que entran ya en su recta final antes de convertirse en Paso a Paso, el programa de la Semana Santa de Ellín, que ya saben encuentran en la sintonía de Solo Radio cada cuaresma. Será el próximo viernes cuando de forma oficial, aunque vamos a tener contenidos a lo largo de esta semana relacionados con la Semana Santa, pero será, como digo, el viernes con una nueva edición de Sin Ánimo de Molestar cuando comencemos este año 2017 Paso a Paso. Y queríamos de alguna manera en nuestra tertulia de los martes con nuestros representantes políticos, como hiciéramos ayer en el tiempo del deporte, cerrar un poquito así los temas que puedan ser susceptibles de tratar en los desayunos antes de dedicar exclusivamente los programas a hablar de nuestra Semana Santa. Y hoy compartimos los desayunos, como es habitual cada martes, con representantes políticos en el Ayuntamiento de la ciudad. Hoy con nosotros María Jesús López. Muy buenos días, María Jesús. Hola, muy buenos días. Por parte de Ciudadanos, por parte de Izquierda Unida Ganemos, José Manuel Díaz. Buenos días. Buenos días. Un placer. También saludamos, como no, por parte del Partido Popular, Antonio Moreno. Buenos días, Antonio. Buenos días. Y está también el concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de la ciudad, por parte del PSOE, Emilio José Pinar. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues un placer, y como digo, pues teniendo en cuenta que la próxima semana nos centraremos ya exclusivamente en la Semana Santa, vamos a comentar algunos de los temas que puedan ser importantes para nuestros oyentes y, bueno, que no tengan una relación directa con la Semana Santa. Y si queréis, luego en la última parte ya del programa, pues hablamos un poco de qué os pareció el acto de miércoles de ceniza, este fin de semana que ha sido también muy intenso en cuanto a actividad cofrade, en fin, ya de lo que quieran nuestros invitados que tratemos o que hablemos en esta tertulia. José Aurelio, sí. Me acuerdo que la última vez que estuve aquí, la última frase que dijiste es que que leyesen la audiencia, las personas que escuchaban, lo que ponía en la RAE sobre igualdad, no, sobre feminismo, perdón,
No sé si finalmente alguien llamó o alguien lo explicó o alguien lo dijo o alguien simplemente lo leyó, pero yo creo que es relevante ni siquiera hablar de feminismo, hablar de que este mes, con independencia de que estemos en Cuaresma, etcétera, etcétera, el día 8 de marzo es el Día Mundial de la Mujer. Originalmente era de la mujer trabajadora, ahora de la mujer en general, ¿no? Que se hacen actos un poco reivindicativos o un poco de dar visibilidad de las desigualdades, básicamente, porque aunque se llame igualdad, lo que realmente es de la lucha por la desigualdad, ¿no? Los números son escalofriantes, o sea, no solo lo visible, que es los asesinatos de mujeres, ¿no? sino los datos económicos, los datos sociales, etcétera, etcétera, que son realmente muy escalofriantes. O sea, no se ha llegado a la igualdad real. No digo igualdad, porque en muchos casos se confunde la igualdad con que ser exactamente iguales. No, la igualdad de derechos, el tener el mismo derecho a ser diferentes, porque cada persona es un mundo, ¿no? Pero la cuestión, o sea, la no discriminación, básicamente. Y eso no se ha llegado. Y yo creo que sería bueno aprovechar al menos una parte de esto, de hablar de ese tema, de hablar desde el punto de vista nacional, bueno, o internacional, porque hemos de recordar que el 8 de marzo es el Día Internacional. No es el día solo de aquí, sino para hablar desde el punto de vista internacional de cómo está el tema, desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista de Castilla-La Mancha y finalmente Albacete y Ellín, porque estamos en Ellín, claro. Yo el ejercicio que proponía era leer el significado de feminismo y el de machismo. Sí, pero es que no son antagonistas. Ya, que lo encontramos ahí, machismo con un sentido negativo y feminismo con un sentido positivo, ¿no? Sí, pero es que y los que creemos en la igualdad al 100%, nos sobra el machismo y el feminismo. Para nosotros existe solamente el ser humano en este caso. Sí, pero con independencia de sexo y cuestiones que lógicamente hacen diferente a cada una de las personas. Sí, pero la cuestión es que muchas veces se ha considerado que ambas palabras eran el opuesto del otro, y realmente no. O sea, el feminismo describe una actitud o un afán de la búsqueda de la igualdad y ya está. ¿Por qué se llamó feminismo? Bueno, porque históricamente se llamó así, pero se podía haber llamado igualitarismo o cualquier otra cosa y hubiese sido exactamente igual. Lo que pasa es que contenía el prefijo fem, de femenino, y ya está. Pero no es el opuesto al machismo. De hecho, no aparece si tú miras en el diccionario, no aparece su opuesto, que en muchos palabras está, ni siquiera aparece el opuesto de machismo. No existe, aunque por ahí se habla, en muchos casos se dice que el opuesto al machismo es el embrismo, o sea, el afán de determinados colectivos de mujeres de ser superiores. El embrismo no existe como tal, no está recogido en la RAE y tampoco es un vocablo que se use ni se exprese, ¿no? Pero la cuestión es esa, efectivamente, todo el mundo busca la igualdad, pero si no se hablase de eso, si no se hablase de la igualdad en sí mismo, si desapareciese, vamos a poner una cosa todavía más fuerte. Si quitásemos de los registros estadísticos la mención del sexo, si no se pusiera, no se sabría que existe la desigualdad, porque no podríamos mostrarla, no podríamos hacer una estadística y saber si existen salarios distintos o iguales. Todos tenemos el afán de la igualdad, por supuesto que sí. Quiero decir, aquí nadie lo discute, pero la realidad social no es esa. Y la realidad social durante ciclos históricos, y no sé por qué, o igual sí que lo sé. Si quieres te leo un párrafo de la Biblia, y eso nos podría... Es que lo tengo preparado, ¿sabes? Sí, nos hemos percatado. No, es que el otro día lo miré, quiero decir, ¿de dónde surge esto? O sea, ¿por qué hay algo que es como histórico, como repetitivo, como así? O sea, nadie se lo inventa. O sea, entonces, ahí es curioso que lo vi, y además es del Nuevo Testamento, o sea, que nadie me diga que es del Antiguo, porque el Antiguo pues nadie hace, o sea, Corintios 14, 34, versículo 34 y 35, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Evidentemente podemos decir que esto es una cuestión histórica o que está muy lejos,
pero la realidad es que de alguna manera está persistiendo, está perviviendo en cada una de nosotras como personas, ya no nosotras como personas mujer, sino de cada una de las personas, y eso es lo que finalmente pues hace que exista esa desigualdad. En muchos sitios es muy grave, muchísimo más grave que aquí, en el tercer mundo es brutal, pero bueno, no hemos de bajar la guardia, porque aquí también tenemos desigualdades. En todo caso, yo decía esto porque nos dices que no es el opuesto, pero para el 90% de la ciudadanía lo opuesto a machismo es feminismo. Bueno, pues eso es lo que teníamos que cambiar. Claro. No cambiar, no quitar eso del diccionario, sino cambiar la percepción de la gente. Y para eso la única manera es explicarlo. Bueno, entren nuestros invitados, si quieren, en este tema con el que comenzamos y nos den su punto de vista. Bueno, pues yo, por ejemplo, sí, poco que... bueno, pues como dice María Jesús, falta todavía mucho para que se igualen ciertos aspectos, tanto laborales como en derechos, la mujer con respecto al hombre, socialmente. Pero también yo quisiera aportar un dato un poco más de optimismo. Se ha ganado mucho. Recordamos, por ejemplo, que la mujer pues no votaba, en España no votaba. Y bueno, pues hace ya 83 años, 84 creo recordar, que bueno, que eso ya es un derecho que tiene, que afortunadamente, claro, como no puede ser de otra manera. Entonces, bueno, pues que se ha avanzado en muchas políticas que se han hecho con respecto a este tema. Ayer, por ejemplo, mi compañera Juan Isorio pues daba una rueda de prensa en la que hablaba de todas las políticas que se han llevado a cabo, hacían una larga exposición de muchos datos, del cual me consta que os habéis hecho eco. Y bueno, pues yo no quisiera ser tan catastrofista. Estamos de acuerdo que hay mucho por hacer, eso no nos cabe la menor duda, pero bueno, pues que se va avanzando, quizá no al ritmo que quisiéramos toda la sociedad, pero bueno, pues poquito a poco yo creo que se van igualando las cosas. Emilio. Bueno, yo comparto en casi la totalidad el discurso que ofrece María Jesús, y es verdad que feminismo no es lo contrario a machismo, eso está claro, y que es una lucha por conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Yo creo que sí es verdad que en los últimos años se han dado pasos, que hay muchos que dar. Yo creo que se necesita todavía el compromiso real, y en este caso del Gobierno de la Nación, sobre todo por crear un pacto de Estado ahora mismo contra la violencia de género, que es algo que desde los grupos de la oposición y sobre todo desde la sociedad, bueno, pues se está pidiendo, ¿no?, ese pacto de Estado contra la violencia de género. Hay que destacar, pues eso, ¿no?, la apuesta que se ha hecho, y sobre todo en Castilla-La Mancha ha sido pionera en el trabajo en pro de la igualdad de hombres y mujeres. Ellín, en este caso, también ha sido una ciudad muy pionera, con uno de los primeros centros de la mujer que se instauró en Castilla-La Mancha, donde primero se empezó a trabajar también con los niños hijos de víctimas de violencia. Entonces yo creo que bueno, que vamos en una buena senda, que sigue haciendo falta mucha concienciación y mucho trabajo de calle para que todo el mundo pues consigamos entender que la igualdad es algo que tiene que ser prioritario en todas las políticas que se lleven a cabo en todos los niveles. Pero que bueno, que no, también comparto con Antonio la opinión de que no tenemos que ser catastrofistas, que estamos en un proceso que tampoco se pueden extrapolar datos, y en este caso, cuando hacía mención María Jesús a Corintios, a la carta de San Pablo a los Corintios, bueno, sabemos que las frases sacadas de contexto y en otras épocas pues carecen del mismo sentido en el que se escriben en su momento. Si es verdad que San Pablo no se prodiga por ser un defensor de la igualdad a lo largo de la historia, pero bueno, yo creo que reiterando, ¿no?, y volviendo al tema de la religión, en este caso, si hay alguien que abogó y por la igualdad real entre todas las personas, bueno, pues yo creo que fue Jesucristo, y en este caso la desvirtuación que se haya podido hacer después de las palabras de él, pues no dejan de ser. Es una desvirtuación, pero hace ya más de 2000 años ya hubo una persona que trabajó y luchó por la igualdad real y efectiva entre todas las personas, y ese fue, en este caso, pues Cristo.
cuando en muchos casos se dice, bueno, pues esto lo tiene que cambiar el gobierno, o esto lo tiene que cambiar el gobierno, el que sea. Bueno, quiero decir, las actitudes, los comportamientos, lo que tenemos dentro, o sea, eso que tenemos dentro, es difícil que lo cambie un gobierno, es difícil que lo cambie una ley. De hecho, la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que por cierto se estudia en las universidades europeas diciendo que es la mejor y tal y cual, pues la realidad es que no se ha desarrollado. O sea, finalmente si no se desarrolla una ley, pues no se hace. ¿Pero por qué no se desarrolla? Esa es la pregunta que yo me he hecho. ¿Por qué no se desarrolla? Bueno, pues porque finalmente las leyes que van de desarrollo de derechos depende mucho de las personas y depende mucho de la actitud de las personas. En esa misma ley pues aparecía una de las cosas de que se avanzará en los permisos paternales, para la igualdad de los permisos paternales. Algo se avanzó, no mucho. Ahora ha salido en la prensa pues que se ha conseguido pasar de 15 días a un mes, pero no sé si sabéis que de los 10 días de permiso maternal que estaba asignado, hay 10 semanas que se puede compartir, que la pareja podía decidir quién lo hace. Aparte de las primeras semanas, que era para la mujer, las últimas semanas, que son 10 semanas, se podía elegir compartirlo. Pero lo suyo es decir, hombre, si se puede elegir compartirlo, pues igual estaríamos al 50%, ¿no? Más o menos de compartir, eso de la responsabilidad, de la corresponsabilidad. Bueno, yo me he traído cifras, porque claro, esto hay que hablar de cifras. Pues el promedio de compartición en todo el territorio español es aproximadamente, que no leo, ya casi no tengo, 1,32%. Solo el 1,32% de los hombres han decidido compartir, o de las parejas, han decidido compartir el permiso de la mujer. Da lo mismo el grado, porque se puede compartir o la totalidad, o la mitad, o solo una semana, lo que se quiera, pero de toda la estadística del 1,3%. Pero claro, vamos a ver el grado de responsabilidad que tenemos en Castilla-La Mancha, porque igual en Castilla-La Mancha compartimos el 20, el 30, el no sé qué. Aquí me están poniendo caras muy raras. ¿Por qué? Porque saben que estamos estamos por debajo de la media nacional. Solo el 1% de las parejas han decidido que compartir ese permiso, el 1%. El resto de los territorios, o sea, está peor la Comunidad Valenciana, está peor Andalucía, está peor Extremadura, está peor Murcia. O sea, al menos hacemos algo mejor que Murcia. Pero, porque Murcia es el menos del medio por ciento, o sea, el medio por ciento, 0,54%. O sea, los murcianos pues deciden que es mejor que los chiquillos los mantengan las mujeres, ¿no? El 0,54. ¿Eso qué significa? Una oportunidad que se da, que se brinda la legislación, que es compartir algo, el concepto de corresponsabilidad, finalmente pues no es suficientemente bien recibido, porque el 1% es una cosa, digamos, marginal o residual de alguna manera. No es un convencimiento de decir, no, es que realmente el tener chiquillos es responsabilidad de los dos, ¿no? Ese es el tema. Es el 1,02%. Lo que pasa es que esos datos son también muy fríos, porque habría que analizar. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que hay muchísimas personas que son autónomos trabajando. Entonces, no sé, ya lo sé, sí. A un autónomo decir, pues voy a estar 10 semanas con mi niño, que seguramente le encantaría, no puede permitírselo. Para eso esa cifra es muy pero ya no solo eso, quiero decir, al final, cuando tú basas una argumentación solamente en cifras, estadísticas, pierdes la humanidad que hay detrás de las cosas. Quiero decir, yo he sido padre 2 veces y evidentemente nosotros, tanto mi mujer como yo, en un momento determinado nos planteamos cómo repartir ese permiso. Y mi mujer evidentemente decidió por motu propio. No es una cuestión de igualdad o no igualdad, o no corresponsabilidad mía en este caso de no querer cuidar a mis hijos, sino ella decidió que lo quería asumir ella. ¿Por qué? Pues porque estaba lactando, quiero decir... Sabiendo que existía esa posibilidad. Sabiendo que existe esa posibilidad y habiéndonoslo planteado. Quiero decir, nosotros nos planteamos, oye, con los 4 meses, que al final las 10 semanas son, pues estos 4 meses, ¿cómo lo hacemos? Si mi mujer en este caso decide... O decidimos que ella quiere, asumir ese permiso, porque pues, lo que estoy diciendo, tenemos la lactancia y una serie de cosas que en lo que la sociedad no está preparada, y yo creo que es ahí donde deberíamos entrar, más que en el análisis frío de datos estadísticos. Quiero decir, ¿tenemos la sociedad preparada para que una mujer que hace 3 semanas que ha dado a luz se incorpore al mercado laboral? Incluso, ya no solo eso, pueda salir a cenar a un bar.
Es decir, yo el otro día iba a un bar y decía, ¿hay trona para los niños? Hay aspectos que son mucho más tangibles y mucho más reales y que al final sí que te pueden ayudar a hacer esa igualdad mucho más real que solo basarnos en datos. Yo entiendo, María Jesús, que tú has venido, que te has estudiado muy bien el tema, porque es un tema que te gusta y que controlas bastante bien. Nosotros nos has pillado aquí un poco, que bueno, pues tenemos nuestra idea, pero no venimos con los datos estadísticos ahí estudiados, pero sí que es verdad que yo, en este caso Antonio y yo, que somos padres y padres recientes, sabemos lo que de verdad es complicado llevar a cabo esa igualdad, pero no solo por una cuestión mental de los padres o no padres, o de corresponsabilidad o no corresponsabilidad, sino porque la propia sociedad no te ofrece esas oportunidades. Ya te digo, tú te vas a un bar a cenar y si tienes un niño que necesita una trona, no puedes ir porque no tienes la trona para sentarlo, no tienes un cambiador en el baño para poder cambiarle los pañales. Incluso si tu mujer se pone a darle el pecho, y mi mujer, que es prolactancia materna, se pone a darle el pecho en un sitio, te miran como si fuera la mayor burrada del mundo lo que está haciendo esa persona. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar, yo creo que decir. Vamos a hacer que la vida sea más fácil para la mujer y para el hombre, para la madre y para el padre, más que ese 1%, porque ya te digo, yo conozco casos, yo estuve haciendo una interinidad en Cuenca y el permiso lo disfrutó el marido. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Quiero decir, entrar en la intimidad de las personas y de las familias y definir por qué se toma una decisión o no se toma, es muy complicado. Vayamos a datos que la gente vemos, y yo voy por la calle con el carro y veo si es fácil o no es fácil, y voy a cenar a un sitio y veo si es fácil o no es fácil, voy al centro de salud y veo si es fácil o no es fácil hacer el cambiado. Quiero decir, o ¿quién tiene más facilidad de pedirse una hora para ir al médico a acompañar a su hijo? Yo ahora después tengo que ir con mi hija al médico. Pues la suerte de que nosotros en este caso podemos faltar una hora del ayuntamiento e ir, pero yo a lo mejor he estado trabajando en otros sitios y me ha sido imposible ir y pedir ese permiso. Eso es lo que yo creo que tenemos que analizar, porque si queremos una igualdad real, la igualdad real no solo se basa en este tipo de datos, se basa en el que el día a día sea igual para mi mujer y para mí el poder ir al médico con mi hijo y que nadie me ponga una traba, o que incluso en el médico no te miren con cara rara cuando es el padre el que va acompañando al bebé, que no pasa nada, que los padres también sabemos cambiar pañales, sabemos poner termómetros, sabemos dar el apiretal en un determinado momento, es decir, sabemos hacerlo todo exactamente igual. A eso es a lo que nos tenemos que, creo yo, que esto es una opinión mía personal. Sí, Antonio. Antonio, José Manuel también, a ver qué... Me viene a la cabeza, si es un segundo, en el grupo de WhatsApp de la guardería, los padres de la guardería, yo soy el único hombre. Pues yo ni estoy. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. José Manuel. Yo un poco voy en la sintonía de lo que estaba comentando Emilio. Desde luego que, como se ha dicho, como ya hemos dicho, hay todavía mucho trabajo por hacer, y desde luego los que creemos, como también decía José Aurelio, realmente en la igualdad, pues lo sabemos perfectamente, ¿no? Que no hay que ser tan catastrofista. No, desde luego, hay que tener en cuenta que no podemos relajarnos en este aspecto, que tenemos que trabajar cada día por la igualdad y cada día por dar un pasito más y conseguirla. Pero sí que un poco en la sintonía de lo que se estaba comentando, los datos son muy fríos y los datos, digamos que así, en crudo, están fuera de contexto, porque detrás de eso hay que ver el qué motiva que no se puedan coger los padres. Emilio estaba dando una vertiente, José Aurelio ha dado otra. Sí. Y vamos a me otra estáis poniendo a huevo. Sí. No es una, perdona Pepe, sí. Decir, no es una cuestión de lucha. No es una cuestión de lucha. Pero la cuestión es que los datos sirven para reflejar una realidad. Sí. Los datos reflejan una realidad. Cuando José Aurelio decía, pero claro, es que tienes que mirar que hay muchos autónomos. Y las autónomas. Un ejemplo. Sí, y las autónomas. Y las autónomas. Pero yo creo que cuando él habla de autónomos incluye a la mujer también. Pero la cuestión es que en esta estadística la justificación es que, claro, hay muchos autónomos que no pueden dejar de hacer eso, pero sin embargo las autónomas tienen la obligación de dejarlo. O sea, no pueden decir, no pueden despegarse de eso de alguna manera, ¿no? Entonces, en el caso de las autónomas, que además es una cosa muy muy fuerte, se suelen pedir como 15 días como mucho, y tú vas a ver en muchos casos en peluquerías que tienes allí el zagal o la zagala y que lo ponen ahí para poderse acercar y darle el pecho. O sea, realmente hay muchísimos problemas para hacer eso, pero la cuestión aquí, si yo no quiero los datos se pueden justificar de muchas cosas, pero las justificaciones que se están dando
van en sentido de la desigualdad, no van en el sentido de la igualdad. El pecho solo lo puede dar la madre en este caso. El pecho solo lo puede dar la madre. Bueno, evidentemente el pecho solo lo puede dar la madre. Si vas a la lactancia materna, pues tienes como mínimo entre 3 y 6 meses. Si eso lo sabemos, con lo cual una mujer que tenga un negocio, pues ya puede olvidarse del negocio durante 2 años, que es aproximadamente el tiempo que una profesional, y eso lo sé porque lo he analizado, una profesional puede tardar de un negocio individual en recuperarse. O sea, el coste social en ese caso para esa persona es muchísimo más alto, es muy alto. Entonces, es ese tema. Tenemos que ver cómo se hace o cómo se articulan los mecanismos para no decir que estamos en constante avance hacia la igualdad en la que no se va a llegar nunca, ¿sabes? Eso es la cuestión. No, pero María Jesús, una cosa. Tú acabas de decir que las justificaciones que se están dando van en el sentido de la igualdad. Yo, por lo menos, no hablo de justificar y mucho menos a favor de la desigualdad, sino todo lo contrario, el ver el por qué se produce esa estadística, ver y atajar precisamente esos factores de base. Como tú bien decías, vale, el caso de un autónomo es muy diferente del de una autónoma. El autónomo no puede permitirse cogerlo, la mujer en este caso tiene la obligación. Vale, atajemos ese problema, es decir, estamos poniendo de manifiesto un problema de base. Vale, vamos a ver, esa es una faceta, una forma en la que se manifiesta. Vale, analicémosla y pongámosle remedio. De todas formas, hay una cosa por la que yo siempre abogo, y es, en este caso, en la concienciación desde que somos pequeños, en la igualdad, el asumir que somos iguales desde que nacemos. Sin duda. Venga, vamos a hablar de esos pequeños hace unos minutitos en el tiempo de información, y este es un tema que podremos recurrir a él en el Día de la Mujer. Hablaremos también de ese asunto en los servicios informativos. Hablando de los más pequeños, como decíais, se presentaba una campaña para luchar contra el bullying en los colegios, y aquí no hay distinciones. Hay niñas, hay niños que lo pasan muy mal, que sufren mucho, que en algunos casos desgraciadamente ha llegado al suicidio de esos niños, y bueno, pues una campaña que seguro será positiva. Todo lo que se haga para luchar contra ello será muy positivo. Escuchábamos a la concejala de Educación presentar esa campaña, y lo que esperamos es que realmente sea positiva y consiga todo lo que se propone, ¿no? ¿Necesaria? ¿La veis esa campaña? Yo creo que es imprescindible. Y es imprescindible una campaña de concienciación social sobre el bullying, y además, como yo dije en su día cuando se nos presentó esto en el Consejo Escolar Municipal, intentar extender esa campaña más allá de los colegios, porque finalmente en los colegios se enseña, en la casa se educa, y realmente el educar en la igualdad es responsabilidad de las familias. Cuando aparecen en muchos casos, o en los casos que aparecen bullying, de los que yo he tenido información o contacto, porque bueno, a mí me llaman de muchos sitios para estos temas, la cuestión es que yo qué sé, aparece una pelea ahí. Yo ya no voy a decir si es hombre o mujer, o niño o niña. Alguien con una superioridad más grande, pues le pega, le golpea, no sé qué. En cualquier caso, lo que siempre aparece, o muchas veces aparece, es la defensa del agresor por parte de los padres. Es que me ha mirado mal, es que mi hijo me ha dicho que, o mi hija me ha dicho que le han mirado mal, que no sé qué, que no sé cuántos, que no sé qué. O sea, la defensa a ultranza de los propios padres del agresor. Y después la solución que aparece es solución de conciliación. Dale la mano. No, es que esto no va de dar la mano y asumir, como en algún caso es que me han comentado, de la que la personita pequeña, no quiero hablar de sexos, personita pequeña que sufría las agresiones constantes, que le decían a la madre, dice, bueno, pero es que ten en cuenta que la sociedad es así, o sea que finalmente se tiene que hacer dura. Bueno, sí, a base de palos puede que se haga dura, ¿no? Pero la realidad no es esa, la realidad es que hay que atajarlo muy rápido, y hay que trabajar con las familias, pero no con las familias de las personas agredidas, sino con las familias de las personas agresoras, porque si no se hace así, eso se va perpetuando de alguna manera. Por eso la extensión, está muy bien hacerlo internamente, y yo creo que ese trabajo se tiene que hacer, el que se verifique, y los propios niños
son los que al final pueden ser capaces de educar a los padres. Es sorprendente, pero sucede así en estos términos, pero también extenderlo un poco más, o sea, para la siguiente campaña, no en esta, pero ser bastante más ambiciosos para llegar a todo el entorno social, a través de las AMPAs, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que esto no es que esté bien, es que es imprescindible. Es como decir, el respirar, no, el respirar está bien, no, el respirar es imprescindible, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien, que está muy bien que lo hagamos, que insistamos en eso, porque finalmente esos estructuras o esos roles que se personifican en los patios de los colegios con esas agresiones, finalmente en las personas adultas se manifiestan, pues en unos casos los que sufren las agresiones, las personitas que sufren las agresiones, pues puede que tengan problemas en un futuro de autoestima, de realización, etcétera, etcétera, pero es que también los agresores los van a tener y muy graves. O sea, y eso parece que no se entiende. Dice, no, si el agresor finalmente va a ser un ejecutivo de alto o una ejecutiva de alto standing, pues no, terminarán igual o mucho peor, porque no entienden que existen los límites, no entienden que se tiene que trabajar por los demás, no entienden qué significa el ayudar y el apoyar, y en muchos casos el reflejo de la violencia es simplemente una inseguridad interna que no se ha resuelto bien y que se resuelve mediante la violencia. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando iba al colegio, al instituto, sobre todo al colegio, pues bueno, pues siempre nos metíamos pues con el que tenía gafas, por ejemplo, o el que era un poquito más gordito, o el que, en fin, no lo sé, o el que tenía las orejas, eso, o incluso pues le quitaban el bocadillo a alguien. Esto ha cambiado. No era tan agresivo. ¿No? Digamos, yo ni comparto lo de antes, ni digo que una cosa sea mejor que otra, ¿no? Porque los tiempos han cambiado. Afortunadamente creo que para bien. Y yo creo que, bueno, pues yo viví aquella época y a mí no me ha causado ningún trauma que a mí me llamasen gordito o peleas en el patio había, sí, pero bueno, pues estaban ahí los profesores. Y digamos, hablando ahora ya en esta época, pues yo creo que a lo mejor, como dice María Jesús, pues hay que la educación viene dada por los padres, y también la comunicación con los responsables del centro, ¿no? Porque claro, pues el padre en casa no puede detectar si hay acoso, tanto si lo sufre su hijo como si es el causante, ¿no? Entonces, bueno, pues la comunicación entre los responsables del centro pues debería ser fluida, y bueno, pues la administración pues encauzar unos trámites con el fin de que esto, pues yo ya no sé si la solución será que se den la mano o... Esa no es la solución. Entonces, pues bueno, pues sería abordarlo de distintas maneras, ¿no? Pero importante, pues la comunicación con los padres y los responsables del centro en este caso. Los centros deben prepararse. En Ellín ha habido algún caso, los centros no estaban preparados, no sé si se van preparando, y estamos hablando de un tema que nos atañe directamente, que no es un tema general que podemos hablar del país, no, estamos hablando de casos concretos en Ellín también, y ese sería el primer paso. Esta campaña viene muy bien, pero los centros también tienen que ponerse al día y saber cómo actuar en esas situaciones, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay un compromiso desde el inicio de la legislatura en la que entramos a gobernar nosotros. Hay un compromiso tanto de la concejala de Educación, en este caso Bea, como del propio equipo de gobierno por trabajar contra el acoso escolar y contra el bullying. No es el primer proyecto que se presenta, ya desde el año pasado, en colaboración, la Concejalía de Educación, en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales, llevamos a cabo un proyecto de trabajo en los coles con el tema también del acoso escolar y el bullying. Este año se amplía, gracias a los planes de empleo, bueno, pues se va a ampliar ese proyecto, y como decía María Jesús, que hay que trabajar con los padres. Bueno, yo creo
Bea lo expuso muy claramente en la presentación del proyecto. Una primera fase de este proyecto, bueno, pues consta de una campaña de sensibilización y de charlas y de escuela de padres para las AMPAs, en la que los padres, bueno, pues tomen conciencia de cuál es la realidad y qué medidas pueden llevar a cabo y qué herramientas pueden tener los padres para detectar tanto si su hijo sufre el acoso como si su hijo es el acosador. Una segunda fase en la que se trabaja con primaria, una cuarta fase en la que se trabaja con el segundo ciclo de primaria, una tercera fase, y una cuarta en la que se trabaja con secundaria. Yo creo que en este caso, bueno, pues todo lo que es prácticamente la comunidad educativa va a recibir esta formación y esta sensibilización con respecto al acoso escolar y el bullying. Yo creo que es un proyecto muy completo el que la concejala de Educación ha puesto sobre la mesa y lo dicho, ¿no? Yo creo que el trabajo, como han repetido tanto María Jesús como Antonio, el trabajo en prevenir, concienciar y formar a las personas en este tema es fundamental, porque son, como tú decías, son nombres y apellidos de niños y niñas que hay en Ellín que están sufriendo esta situación. Tampoco tenemos que ser alarmistas ni crear ahora una alarma social, pero bueno, es verdad que hay casos puntuales en los que se da. Entonces, todas las medidas que desde el gobierno pongamos en marcha para trabajar este tema, bueno, pues siempre van a ser apoyadas por el alcalde y yo creo que por la corporación en pleno. Yo creo que son pequeños pasitos que se van dando. Castilla-La Mancha, en este caso la Junta de Comunidades, también se ha sumado y también ha creado un proyecto regional de contra el bullying, y bueno, yo creo que es un tema que por desgracia está demasiado de moda y que tenemos que seguir incidiendo y trabajando en él con medidas como la que nuestra compañera Bea, bueno, pues está poniendo en marcha ahora mismo. José Manuel. Bueno, más o menos en la línea de lo que comentaba Emilio, este programa se hace bastante necesario, ¿no? Sin ánimo, por supuesto, y me permites que me remita a lo que has dicho, de crear alarma social. No es que haya un acosador en cada esquina ni un niño, pero sí, en efecto se dan casos y es primordial que la comunidad educativa sepa identificar, sepa atender los casos, ¿no? Por eso esta iniciativa, este proyecto lo que pretende es eso, dotar de una herramienta más, precisamente, pues desde los padres hasta los propios profesores, pues para que vean cómo que sepan identificar tanto si tienen un alumno que está siendo víctima de bullying o un bully, en este caso el acosador, hasta los propios padres que sepan cómo manejar la situación, porque hay que reconocer que sobre todo desde el ámbito familiar, esta es una situación que escapa completamente fuera de control y muchos padres no saben cómo enfocarla ni cómo manejarla, ¿no? Así que, bueno, pues una iniciativa de este tipo yo creo que solo puede aportar beneficios. Bien. Sí, Antonio. Sí, no, estoy de acuerdo en lo que hay que abordarlo, lo que yo comentaba antes, hay que abordarlo desde distintos frentes y bueno, pues también por el Partido Popular todo lo que vaya en esa línea. Creo que, como no puede ser de otra manera, vamos a estar todos de acuerdo. Desde el Gobierno Central, pues ayer lo comentaba Juan y en rueda de prensa, pues se han aumentado partidas, en fin, ahora no voy a hablar de cada una de ellas, con el fin de atajar todo este tipo de situaciones y bueno, pues nosotros todo lo que vaya en esta dirección, pues creo que tenemos que remar todos juntos y bueno, pues poquito a poco pues ir avanzando. Quizá esto nos gustaría que fuese mucho más rápido, ¿no? Porque todos escuchamos en el telediario noticias que no nos gustaría escuchar, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí todos lo tenemos bastante claro y bueno, pues el trabajo va en esa línea. Voy a trasladaros dos cuestiones que nos plantean un mismo correo un oyente. Os propongo también en estos minutos que vayáis pensando algún tema también que, teniendo en cuenta que ya el próximo martes la Semana Santa copará prácticamente el contenido del programa de nuestros invitados, los representantes políticos, que será la Semana Santa en Paso a Paso. Si hay algún tema que creéis importante antes de llegar a ese momento y queréis plantearlo para hablar un poquito de ello aquí en este programa, ir preparándolo ya, y os traslado un comunicado, bueno, un correo electrónico que nos envía Víctor, un oyente, y nos plantea o os plantea dos cuestiones a tener en cuenta. Me voy a referir para que os centréis en el Jardín Martínez Parras, la calle Melchor de Macanaz, ese
no sé cómo llamarlo, hueco que existe ahí, que está enrejado, que en alguna ocasión ha tenido uso, hace ya muchos años que no lo tiene, y se dirige a ello. Dice, pregunta si se va a volver a poner en marcha los antiguos caños del Jardín Martínez Parras, aunque nos habla también que la normativa, bueno, pues es bastante restrictiva en cuanto a los caños públicos por el uso que se puede hacer de ellos, y también nos propone si se podrían hacer 2 aseos, uno a cada lado, en los huecos existentes actualmente, izquierda y derecha, para servicios a la ciudadanía, caballeros y señoras. Y también nos comenta que la persiana de hierro obviamente habría que cambiarla porque está en muy mal estado y habría que ponerla diferente o nueva. Sobre este asunto, bueno, una propuesta que hace un oyente, ¿cómo lo veis? O no sé si esto se ha barajado ya en el ayuntamiento actualmente, es darle uso, que no sé cómo llamarlo, a ese hueco. La verdad es que hace mucho tiempo que está en esas condiciones. Sí. De hecho, bueno, quiero decir, la existencia de baños públicos es algo que en muchos casos se ve necesario, y sobre todo en sitios donde existe esa posibilidad, porque ahí está el hueco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y evidentemente es relativamente fácil ponerlo. El problema que hay aquí, entiendo, por parte del ayuntamiento o por parte de nosotros en la corporación, es garantizar pues la apertura, la limpieza y sobre todo la concienciación para que no lo rompan, porque si eso estuviese medianamente bien, como los baños de la casa, por decirlo, pues yo creo que no nos costaría nada hacer un esfuerzo económico con un plan en los planes de empleo y poner un par de lavabos, y aquello queda genial, o queda perfecto, sobre todo para esos momentos que tú no sabes qué hacer y te ves con la necesidad de ir tomarte un café que ya te has tomado 10 o 12 en la mañana simplemente para ir al lavabo, ¿no? Entonces, quiero decir, para eso también están los servicios públicos municipales, y eso yo creo que sería un buen sitio. Lo que pasa es que en el estudio habría que incluir precisamente ese tema, el tema de, bueno, hasta qué punto seríamos capaces, la ciudadanía llinera, de mantener eso en las condiciones perfectas. Pero yo creo que es un caso a estudiar, porque además es el sitio perfecto, es un sitio bueno, está relativamente cerca. El céntrico, en Semana Santa había que cerrarlo, por supuesto, y habrá que poner otras cosas, pero bueno, está céntrico y está bastante bien, ¿no? Yo, aunque yo voy a hacer lo que dice Julián cuando le pasan las propuestas en el pleno, tomo nota y se lo pasaré al concejal, en este caso de Obras y Servicios, porque no, es verdad que no es un tema que nos hayamos planteado ahora mismo el qué hacer con ese espacio, que tampoco sé el tamaño que tiene ni que no tiene de grande. No lo hemos planteado, y bueno, pues es una propuesta que se estudiará. Si es verdad que hay un problema, y es un problema de cómo se mantiene después esa obra. Sabemos de lo poco delicados que hay personas en Ellín que son a la hora de cuidar el mobiliario urbano y los demás elementos públicos, por lo tanto eso es un problema, como decía María Jesús, un hándicap que tenemos que tener en cuenta, y también la falta de personal que hay en el ayuntamiento, porque el hecho de tener unos aseos públicos conlleva que alguien tiene que abrirlos, alguien tiene que cerrarlos y alguien tiene que limpiarlos, y eso pues ahora mismo con la escasez de personal que tenemos en el ayuntamiento es complicado. No obstante, lo que digo, yo se lo pasaré al concejal de Obras y Servicios, y se estudiará la posibilidad como mínimo de cambiar las puertas, la persiana de hierro, que sí que es verdad que está mal, o intentar pintarla o que esté en buenas condiciones. Y lo de los caños, bueno, sabemos que existe la legislación con respecto a la sequía y demás uso de esos elementos, y es complicado que se puedan poner en marcha, sobre todo de cara al verano, por el decreto de sequía que siempre sabéis que en verano surge, y sobre todo en esta zona con respecto al uso de las aguas, que sabéis que no se pueden incluso ni regar los parques públicos. Entonces, bueno, pues es complicado. El tema de los caños siempre es complicado. Pues que se lo apunte tu compañero, y cuando venga a la radio pues que le conteste a Víctor. Ya va a ser después de Semana Santa. Muy bien. Bueno, ¿algún tema os apetece proponer? O analizamos un poquito, pues eso, miércoles de ceniza, el fin de semana intenso que hemos tenido de actividad cofrade, y así un poco abrimos boca ya de cara a los próximos programas de Paso a Paso.
No proponemos nada. A mí me gustaría hacerme eco del comunicado que emitimos ayer en apoyo a la huelga educativa, que es convocada para el jueves. A eso me refería. Hace eco. Sí, bueno, pues una vez más lo repito. Desde aquí quería manifestar eso, el apoyo de Izquierda Unida a la huelga educativa, en este caso a la comunidad educativa. Pues vamos a ver. Lo que se demanda básicamente es que se invierta la situación creada durante la pasada legislatura y, por desgracia, mantenida a lo largo de esta, ¿no? Pero, lo dicho, incluso, bueno, vamos desde nivel nacional hasta nivel regional. Vamos a ver, está claro que con el gobierno del Partido Popular, y en este caso en Castilla-La Mancha, de María Dolores de Cospedal, pues la educación sufrió una serie de ataques increíbles, ¿no? Ahora mismo, esta legislatura tenemos un nuevo gobierno del Partido Popular y demandamos que esta mayoría parlamentaria que hay, que no es favorable a la LOMCE, pues haga fuerza para que se derogue y se sustituya por una ley educativa, por lo menos que sea fruto del consenso social, que no sea fruto de una mayoría absoluta. Y en este caso del gobierno de Emiliano García Paje, pues que trabaje más duro para revertir los recortes que se produjeron durante el gobierno de Cospedal. Es decir, que revierta la situación a la mayor brevedad posible. Quería hacer un matiz, como no lo has explicado, es lo que demandan. ¿Por qué se hace la huelga? O sea, la cuestión es que los profesores interinos, pues no solo les dan vacaciones, sino que las vacaciones no pagadas. O sea, quiero decir, terminan justo el 24 de junio, creo que es. El 24 de junio dice, pues ya os podéis ir para casa. Y dice, pero vamos a ver, y ya si eso, en septiembre os volvemos a llamar. O sea, aquí existe una clara desigualdad entre aquellas personas que hacen el mismo trabajo, exactamente el mismo trabajo, pero durante esos 2 meses siguen, siguen estando en el trabajo, no solo cobrando, sino además trabajando para eso, porque claro, en muchos casos se piensa que esos 2 meses no se hace nada. Bueno, uno es de vacaciones, está claro, pero es que el otro está pensado precisamente para hacer acciones de formación, para preparar los cursos del año que viene. Si a ti te han despedido, aunque tú sepas positivamente que estás en la bolsa la primera y que te van a coger en septiembre, desde el punto de vista mental no estás exactamente igual que si a ti te continúan el contrato. O sea, esa es la demanda que se dice. O sea, si tú eres interino de larga duración, como estar aquí, que no deberían existir, deberían todo funcionar, pero bueno, vamos a suponer que existan, pues que el contrato continúe. O sea, yo es que he estado viendo vidas laborales que tienen más huecos que un queso gruyère. O sea, contrato, paro. Entonces, eso no es una cosa que es buena, y menos, o sea, en ningún caso, o sea, siempre es malo, pero en alguien en la que depositamos la educación, digamos, las enseñanzas de nuestros hijos, todavía peor, porque están en una situación que no es buena, y eso es lo que están demandando las asociaciones. Y por eso el que deroguemos o no, yo creo que aquí ya se aprobó una moción diciendo lo que se tenía que hacer, que es un gran pacto de Estado. Llevamos, espero, nos quedan 2 meses para terminarlo, porque era el compromiso, eran los primeros 6 meses de la legislatura, pero bueno, lo importante aquí, en este caso, es un tema económico. O sea, el tema económico es quién paga la broma, si de esos 2 meses lo paga el gobierno de Castilla-La Mancha, o lo paga el conjunto de los españoles en base al seguro de paro. Pero en esa huelga estáis de acuerdo. Entiendo que estás de acuerdo en esa huelga con los convocantes, o Ciudadanos no está. Bueno, no sé, porque es que me ha parecido que estabais a favor de esa huelga. Lo que estamos a favor es de reconocer los derechos. Bueno, si eso yo también estoy a favor de que se reconozcan los derechos. Faltaría más. No, pero que me refiero que en esos casos se trate exactamente igual. Y aquí los palos van a patos igual. O sea, que me refiero, el gobierno de Emiliano García Paje podía haber revertido esa situación y haber incrementado los presupuestos, porque decía que había, pero sin embargo no se ha hecho. Se ha hecho. La diferencia es más. María Dolores de Cospedal terminaba los contratos el 31 y Emiliano los termina el 24. O sea que es un pelín para atrás, unos días menos. Al fin y al cabo, desde el punto de vista económico, no se le afecta mucho porque pasan al paro, pero es significativo que tampoco se haya avanzado más. Yo entiendo ambas posturas del no hay dinero,
pero también es el apostar por algo que es la educación. Y entonces, en ese caso, yo evidentemente no puedo posicionar por el partido en general, pero desde el punto de vista del criterio de igualdad, que eso sí que nuestro partido lo defiende a capa y espada, y más en el caso de la enseñanza. O sea, aquí todas las personas que se dedican a la enseñanza deben ser súper valoradas, deberían ser los mejores profesionales, los profesionales que estén mejor de alguna manera reconocidos, y eso no es reconocer a los profesionales. Bueno, hay que decir que estas circunstancias se dan, que aquí se pasó una crisis brutal. Sí, o sea, eso creo que estamos todos de acuerdo. Y bueno, pues gran parte de esas situaciones ya se han hecho reversibles. Por ejemplo, la tasa de reposición al 100%, ratios de alumnos-profesor, sustituciones antes de los 10 días para muchos supuestos, recuperación de deudas a libros, poquito a poco. Yo me gustaría saber el plan que tiene Izquierda Unida con Podemos, los convocantes de esta huelga, porque claro, lo que no se puede hacer es derogar una ley y dejar al sector educativo en pañales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé qué se propone, qué es lo que por parte de Podemos e Izquierda Unida, no sé. Pues se proponen unas cuantas cosas por parte de Izquierda Unida. En este caso yo te hablo en nombre de Izquierda Unida. Siempre te lo repito, pero parece ser que no te entra. ¿Sabes? Pero bueno. Sí me entra. Sí, bueno. José Manuel, sí me entra, sí. ¿Sabes? Pero bueno. Tengo claro lo que es Izquierda Unida y lo que es Podemos y venga, a ver qué vas a decir. No, te escucho. Venga, te he dicho que qué alternativas, qué planes tenéis sobre el papel, porque claro, derogamos esto, Cospedal es muy mala, y siempre en el mismo discurso. ¿Qué es lo que planteáis? Pues entre otras cosas, recuperar los 20 alumnos por aula, eliminar el despido de los profesores en verano. ¿Y qué habéis hecho donde gobernáis, por ejemplo, con el Partido Socialista? ¿Qué habéis hecho? No sé, te pregunto a ti porque yo te pregunto. Yo los datos de Izquierda Unida no los tengo, por eso quiero que me digas, pues mira, se ha incluido en tales partidas esto, hemos negociado en tal sitio para incluir esta partida para beneficiar eso es lo que yo quiero saber. Yo te hablo, por ejemplo, de Castilla-La Mancha. Los ratios de alumnos, vale, eso me parece muy bien. Sí, vamos a ver, pero a ver, ¿a qué te refieres? No, que me digas, ¿queréis derogar una ley? Aquí en Castilla-La Mancha estamos gobernando, pregunto. ¿En Castilla-La Mancha sois socios con...? No, eso fue un pacto de investidura, no de gobierno. Y no fue Izquierda Unida, sino Podemos. Y te vuelvo a repetir, yo te hablo en nombre de Izquierda Unida. ¿Pero vosotros concurristeis a unas elecciones con Podemos? ¿Sois primos hermanos o...? Aquí somos, vamos a ver... ¿Tomáis café con ellos? ¿No tomáis café? ¿O cómo...? Esto... Cuando me interesa soy... Me da la impresión de que Unida. esto lo quieres convertir en una pelea barrio bajera. Y no estoy dispuesto, Antonio. En absoluto. Vamos a ver, que quede claro una vez más, en Castilla-La Mancha el pacto de investidura de Emiliano García Paje fue con Podemos. Izquierda Unida no tuvo nada que ver, y yo te hablo en nombre de Izquierda Unida, ¿vale? No sé cuántas veces me vas a hacer repetirlo. Ahora te falta la retahíla de insultos varios que habitualmente se hace. Yo no te he insultado, y José Aurelio está aquí para si me equivoca en algo te he insultado para pedirte perdón, pero yo nunca te he insultado. Yo lo que digo es que queréis derogar una ley, vais a una huelga, afirmáis una serie de cuestiones, una de ellas es que queréis derogar una ley. ¿Qué proponéis? ¿Cómo hacerlo? Entre otras cosas, escuchando... Yo también quiero la paz en el mundo, eso está claro. No sé si te habrás dado cuenta de cuánto te está saliendo de madre, pero bueno... Venga. No sé, además te está saliendo mucho. Venga, dime qué es lo que proponéis, no lo sé, sobre papel. Entre otras cosas, mira, sobre papel se propone que haya un pacto, como se decía, para una nueva ley educativa y que, en primer lugar, se escuche a los actores sociales. ¿Vale? María Jesús me mira como... No, es que ese fue precisamente la enmienda. Esa fue la enmienda, en efecto, sí. Pero que eso salga adelante. En segundo lugar, queremos que se recupere la ratio de 20 alumnos por aula, que los profesores sigan cobrando el verano, que se dedique un 7% a investigación, que se recupere la tasa de becas. No sé si te parecen malas reivindicaciones o no lo sé. Ya, pero eso cómo se va, porque se habla que plasmarlo en unas partidas, en unos presupuestos. Eso. En efecto. Claro, entonces ¿qué está haciendo Izquierda Unida para
para que eso se plasme unos presupuestos, sea negociado, os habéis sentado, no sé, tengo curiosidad por saberlo, si yo no te lo tomes como un ataque, yo quiero saber, porque no sé lo que se cuece en Izquierda Unida en este momento con respecto a ese tema. Pues mira, en primer lugar tenemos que conseguir que el gobierno regional no se escuche, que se quiera sentar a hablar. Eso sería una cosa bastante buena. ¿No se escucha el gobierno regional? No sé. No sé, tú no sabes nada, de hecho. No, me estás ilustrando. Yo no sé, el gobierno regional, Partido Socialista, no sé lo que os escucha a vosotros. No lo sé. Emilio podrá, a lo mejor... Yo como Partido Popular no sé cómo sentir de escuchados por el gobierno del Partido Socialista. Lo estás diciendo tú. Venga, ¿qué más cosas? Venga, a ver, no sé, ilústrame ahora tú. No, te estoy diciendo que para derogar una ley... Ya que estás aquí en esta actitud de prepotencia y demás, pues no sé. Quiero recordar... Yo no estoy en ninguna actitud de prepotencia. Yo lo que digo es que cuando se deroga una ley hay que tener otra. Sí, ya, en la recámara. Claro, pues hombre, tenéis que tener una alternativa. Esto es lo que queremos, esto es lo que planteamos, y de hacerlo de esta forma. Sí, si me permitís, si os acordáis, esto ya surgió en un pleno. En ese pleno pues había una propuesta de Izquierda Unida sobre la mesa que hablaba de derogaciones. Se incluyó una enmienda de Ciudadanos para precisamente poner en primer lugar hacer lo que se tiene que hacer, que es juntarse todos los actores intervinientes en esa famosa mesa durante los 6 meses para poner las bases de una ley. Y nosotros admitimos Pulpo como animal de compañía, que es admitíamos por bueno lo que había hecho el gobierno, que se congelaba absolutamente todo de la ley, y por eso en mi discurso de defensa era que para mí ya estaba derogada de alguna manera, pero claro, necesitas una estructura y una base social, una base legal para eso. Y esa base tiene que ser firme, muy firme. O sea, no puede ser que sea la ley de fulanito, de menganito, de no sé qué. Es la ley que salga del consenso, y precisamente ahora estamos en la posibilidad de consenso. Ahí recuerdo, o sea, que voy a recordar para que todo el mundo se sepa que esa enmienda fue aprobada por todos por unanimidad. La enmienda, no la moción. La moción finalmente no fue, o sea, el Partido Popular se abstuvo, pero en cualquier caso que la enmienda, que era la parte esencial, al menos desde mi punto de vista, que es precisamente lo que decía José Manuel, de trabajar y trabajar en el corto plazo, no de aquí a no sé qué, en el plazo más corto posible, para hacer una verdadera ley de consenso. En eso tenemos que estar absolutamente de acuerdo, porque no puede ser que estemos en desacuerdo. Y después, desde el punto de vista económico, la realidad es que al conjunto del Estado español, al conjunto del Estado en total, esos profesores les cuesta exactamente lo mismo. La cuestión es quién paga la broma durante esos 2 meses. O sea, si lo paga en base a los presupuestos de la comunidad o los paga en base a los recursos acumulados por el servicio público de empleo a través del paro, que al fin y al cabo es alguien que tiene que poner el dinero. No es, y es lo mismo, son los presupuestos generales. Entonces, la cuestión es que desde el punto de vista de sensibilidad o personal, no es lo mismo que tú tengas huecos en tu vida laboral o que no lo tengas. Eso es esencial. O sea, si hacemos el análisis económico, aunque seamos económicos puros, de lo que nos cuesta la broma, nos cuesta exactamente lo mismo. La pagamos todos. Claro, esa broma la pagamos todos. No, evidentemente, pero es que hay que pagarla. Pero es que los servicios públicos no son gratis. Los pagamos entre todos. Y tenemos que tener los mejores servicios públicos que seamos capaces de pagarnos. Pero hay 2 que no podemos bajar la guardia, que es educación y sanidad. En esos no podemos bajar la guardia. No puede decir que nos cuesta. Debemos ser óptimos gestionándolo y ver lo que hacemos. Cuando estaba José Manuel hablando de los 20 alumnos por aula, yo estoy reflexionando en cómo serán las aulas del futuro, cómo son las aulas actuales ya. Ya empiezan a haber colegios que empiezan a tirar los muros y hacen entornos donde hay 60 alumnos para que puedan trabajar en grupos, 60 alumnos gestionados por 2-3 profesores. Finalmente el ratio sale exactamente igual, pero el concepto de aula ha desaparecido. En esos modelos en los que se está trabajando también tienen que estar en esa ley. No vamos a hacer una ley pensada
para cuando se hizo la ley anterior, sino para la ley del futuro. Si estamos hablando ya de que las asignaturas están superadas, que lo fundamental es el trabajo en grupo, que las evaluaciones se tienen que hacer de manera distinta y no exactamente igual por nota ahí, que el que alguien repita es algo que es del siglo XX, no del XXI, por ejemplo. Todas esas cosas de que ahora el que alguien ponga los codos y se estudie un temario y haga un examen y tal y cual es menos importante que el ser capaz de trabajar en grupo, de innovar, de usar las nuevas tecnologías, de descubrir cosas nuevas, que eso es lo más importante, pues estaremos haciendo una buena ley para el siglo pasado, y lo que tenemos que hacer es una buena ley para este siglo, y eso hemos de trabajar. Entonces, si decimos 20 alumnos por aula, seguimos pensando en las aulas, ¿no? Y lo que tenemos que ver es la forma que se van a configurar las aulas a partir de ya, a partir de ahora, y que en muchos casos va a ser radicalmente distintos, porque si no, volverá a pasar lo mismo. A final de año o el año que viene veremos que los finlandeses han tirado las aulas y son aulas de 60 o grupos muy extraños de trabajo y que dicen que ya no existen asignaturas, y diremos, oye, que nos han pillado con el paso cambiado. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Eso no significa hacerlo despacio, porque se puede hacer bien y rápido, y bien y en consenso, y bien y todos trabajando, porque si trabaja un grupo de personas grande, desde cada punto de vista, todos los agentes que tienen que estar aquí, seguro que sacamos una buena ley. Y eso es lo que no solo yo, en este caso el Ciudadanos propone. Yo creo que es el momento ahora, el momento más idóneo, sí, llámalo histórico si quieres, en el que hace falta un pacto de Estado social y político por la educación. Entonces, los ciudadanos y todo el ámbito educativo, alumnos, padres, profesores, yo creo que piden que por favor que nos pongamos de acuerdo. Entra un gobierno, una ley, el siguiente se la carga. Entonces, yo creo que este es el momento para trabajar por ese pacto de Estado, ¿no? Por ejemplo, hay una subcomisión. Antonio, mira, me has cortado no sé cuántas veces y ahora no me puedo callar. Mira, yo te he dicho hace un momento y tú me has contestado de aquella manera que precisamente lo que se pide es una ley que sea fruto de consenso social, de escuchar primero a los actores, ¿vale? La que tenemos ahora mismo, que se ha quedado congelada, es fruto de una mayoría absoluta y además con declaraciones que algunas son para echarse las manos a la cabeza. Yo las llevo clavadas, pero bien dentro. No fue nadie de Izquierda Unida quien dijo que en España sobran cerebros, tampoco fue nadie de España quien dijo que se pensaba ignorar una sentencia del Tribunal Supremo y seguir subvencionando colegios que segregaban alumnos por sexo, a que hemos estado hablando. ¿Vale? Otra cosa más, me has estado diciendo antes que otra ley sobre la mesa, eso sería muy del estilo del PP, es decir, legislar de tapadillo y luego ponértelo encima de la mesa. No, en ningún momento se puede hacer eso. En efecto, tenemos que derogar esta ley, y ahí sí que estoy de acuerdo con lo que dice María Jesús. Tenemos que ponernos a trabajar ya, derogar la ley y hacer una comisión de la que formáis parte. Sí, que no estáis de acuerdo en absoluto con todo lo que se ha presentado en documentación. Presentar vosotros algo. Si es que es lo que yo te quería decir, ¿qué es lo que proponéis vosotros? No tengo yo la documentación de esa comisión, mira tú. Entonces, ¿qué es lo que propone Izquierda Unida? Te lo he dicho bastante claro antes. Claro. ¿Sabes? Y otra cosa más, hablaba María Jesús de los interinos, de este mes de formación que tienen de vacaciones, de estos 2 meses de vacaciones, bastante entre comillas, el mes que realmente no hay clase, pero se tienen que dedicar a la formación y a preparar el curso siguiente. Hay una cosa que hay que tener en cuenta también, y además te hablo del tema interino porque a mí, como sabéis, me toca muy de cerca. Cuando tienes una movilidad geográfica tan grande, y más en esta comunidad que tiene tantísima extensión, es imposible de un año para otro, sin saber en qué centro te va a tocar, el hacer perdón, un plan, un currículo para el curso siguiente. En primer lugar, porque no sabes en qué centro va a estar. Imposible. Ni siquiera lo que vas a dar. Ni siquiera sí, en efecto. Claro, los que hemos sido interinos sabemos lo que te puede tocar una cosa o la otra. Sí, lo que te puede tocar y dónde. Yo hablo además a nivel personal, os lo digo. Este año, mi pareja está en Sigüenza, 420 kilómetros. Bueno, la marcha es muy grande. Pero no tendrá la culpa Cospedal. Cospedal tiene la culpa, Antonio,
de que, por ejemplo, en mi especialidad, en servicios a la comunidad, se haya pasado de una lista de interinos de alrededor de 80 personas que trabajaban al año a trabajar 5. Cospedal tiene la culpa que, por ejemplo, en la Universidad Laboral de Toledo, donde estábamos 7 profesores técnicos de servicios a la comunidad atendiendo a alrededor de 400 alumnos, pues se pasara a 2 para esos mismos 400 alumnos. De eso tiene la culpa Cospedal, porque yo he sufrido ese despido de Cospedal de los interinos. Yo. No te estoy hablando de desconocidos, estoy hablando de mí. Yo estaba en la Universidad Laboral de Toledo atendiendo al alumnado con necesidades de educación específicas y éramos 7 profesores técnicos de servicios a la comunidad en el curso 2011-2012 y en el curso 2013-2014 esos mismos 400 alumnos eran atendidos por 2 profesores técnicos de servicios a la comunidad y el resto se sustituyó con personal con auxiliares técnicos educativos, es decir, con un grupo C, y eso tuvo la culpa Cospedal. Claro. Me llama poderosamente la atención y no quería entrar aquí en vuestro debate, pero es que al final uno y yo que me enciendo pronto, pues tengo que saltar. Que vosotros desde el PP me estéis hablando por un pacto nacional de la educación, cuando la calle cuando los profesores, la comunidad educativa, los padres, los alumnos, los docentes se echaron a la calle pidiéndoos por favor que os sentarais en una mesa antes de aprobar la LOMCE o para poder reformar la LOMCE y no os dio la gana porque tenéis mayoría absoluta, pues que ahora me habléis de pacto cuando estáis gobernando en minoría, claro. Hombre, poderosamente me llama la atención. Espera, que yo he estado callado media hora aquí mientras vosotros os enzarzabais en vuestra discusión por la educación. Perdona. Y es que es algo que, como te digo, como soy interino, pues me ha tocado muy de cerca vivir el destrozo que hizo María Lourdes de Cospedal con la educación en Castilla-La Mancha, porque la he vivido yo en primera persona. Es verdad que hay que seguir avanzando en educación y es verdad que Castilla-La Mancha nos queda mucho, pero yo siempre digo lo mismo, construir lo que se ha destruido es muy complicado y lo que se ha destruido durante 4 años, construirlo en 1 año y medio de gobierno que lleva Emiliano García Paje es imposible. Es imposible, porque aquello que se destroza, volverlo a construir es muy, muy complicado. Estamos hablando de que en estos segundos presupuestos de Emiliano García Paje como presidente de Castilla-La Mancha, tenemos un aumento de más de 7 millones de euros en las partidas de educación. Es decir, tenemos más que en los últimos 4 años de Cospedal ha habido en educación. Este año va a haber un incremento de 1.224 profesores. 1.224 profesores. Se ha aumentado la partida para las sustituciones por bajas de enfermedad y tal en los presupuestos. Se han aumentado las partidas de comedor con más de 6 millones de euros en becas de comedor. Cuando recuerdo, y esto fue algo que me dolió a mí poderosamente, desde el Partido Popular de Ellín se dijo, cuando se abrieron los comedores, cuando se pidió que se abrieran los comedores de verano en vuestro último año de gobierno, se dijo que para qué íbamos a abrir los comedores de verano si los niños, ¿para qué necesitaban comer una vez al día? Si ni iban a desayunar ni iban a cenar, pues ya que no coman. Y eso no me consta. Sí, y te puedo decir hasta el nombre y apellido de las personas que lo dijeron. Pero bueno, más de 28 millones de euros en transporte escolar. Recuerdo otra cosa que también se suprimió durante la época de María Lourdes de Cospedal, porque se hacía la línea, la línea así recta, aunque hubiera un pantano por en medio, se contemplaba en recto. No se pagaba. Más de 3 millones en materiales educativos gratuitos para los niños. Y se está manteniendo, sí es verdad que el tema de los interinos es muy complicado porque está cifrado en más de 26 millones de euros. Está cifrado en más de 26 millones de euros lo que costaría el pago a los interinos en verano, pero sí es verdad que el consejero de Educación está manteniendo reuniones con los sindicatos educativos, con AMPE y los demás, para ver qué solución se le puede dar a esa, porque es verdad que Castilla-La Mancha en estos momentos no puede asumir esos 26 millones que costaría pagarles a los interinos en verano. Pero bueno, se están manteniendo las reuniones con el objetivo de llegar a un acuerdo que satisfaga tanto a la comunidad, al profesorado, como en este caso que el gobierno de Emiliano García Paje pueda hacer frente al pago. Pero lo que está claro es que lo que tenemos que hacer es derogar ya la LOMCE, y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Fue una ley que nació sin consenso, sin apoyo, sin ningún tipo de base social para trabajar por la educación. Entonces, que ahora digáis vosotros lo de pacto me alegra y de hecho hay un compromiso, claro, pero por eso Marcial Marín, que dijo que en 6 meses en esa subcomisión el secretario de Estado, Marcial Marín, se ha comprometido, 6 meses es poquito tiempo, para poner las bases y las líneas de trabajo para esa ley. La pena de eso es que cuando habéis tenido la oportunidad de hacerlo, lo hicisteis mal, y ahora
que no es que queráis hacerlo, si es que la diferencia ahora no es que vosotros, como Partido Popular, queráis hacer un gran pacto de Estado por la educación, es que la oposición os está obligando, os obliga a que lo hagáis. Esa es la pena, que cuando habéis tenido mayoría absoluta os ha dado igual los alumnos, los padres y los profesores, os han dado igual, porque ahí está la marea verde. Sí. Es que eso le hay que recordar. Bueno, de mareas, miles y miles podemos y hablar miles, de marea blanca, de mareas. Sí, pero la pena es que todas las mareas son vuestras. Ahí está. Todas las mareas son vuestras. Yo haría un acto de reflexión de si de verdad como gobierno tuviera todas estas mareas, yo creo que sería un momento para sentarnos a reflexionar. Y acabas de demostrar el mismo respeto por la protesta social del Partido Popular, las mareas a mí. Vamos a ver, hay otra cosa que a mí me duele profundamente y que estamos obviando. La educación no es un negocio, ¿vale? ¿Quién ha dicho que sea un negocio? Pues vamos a ver, hay que ver el discurso. No hay dinero, está a ver cómo se paga. Por ejemplo, si los autobuses no se pagan, el transporte escolar no se paga, y viene Cospedal y se encuentra todo el pastel, pues eso habrá que sacarlo de alguna manera. Hay una cosa para que veas la atención selectiva que llegamos a tener. Si tú fueses conductor de autobús y te despiden... Tú conoces la Fundación BBVA, ¿no? Una filial de Izquierda Unida, según tú, eres capaz de decírmelo. Pero ¿qué me estás contando, José Manuel, de filial de Izquierda Unida? Sí, mira, sacó hace no mucho tiempo un estudio que a mí me llamó poderosísimamente la atención, que decía que el Estado, la formación íntegra de un alumno universitario la amortizaba en 5 años. Pero eso es la Fundación BBVA. Sí. ¿Y qué pinto yo con la Fundación BBVA? O sea, es que me estás contando unas cosas... Manuel, no sé, ¿qué cosas te estoy contando? Vamos a ver. Que se está diciendo que no hay presupuesto, que no hay dinero y que aquí sobran cerebro. Y mira tú, por ejemplo... Aquí lo que hay que hacer es una buena gestión. Sale un dato tan demoledor como ese. Es decir, cuando se presume de transporte escolar, por ejemplo... En mitad del discurso de que no hay dinero para educación, sale ese estudio, lo que te digo, para mí tan demoledor. Y con eso pero que el Partido Popular piensa que en 5 años hay que hacer esa inversión. No, que piensa que se denosta la educación, se recorta siempre el argumento de no hay dinero. Y sí, se recorta, te lo digo abiertamente, ¿vale? Vamos a ver, pero alguien piensa que el Partido Popular quiere recortar por recortar, pero es que nos hemos vuelto locos. O sea, vamos a ser un poquito, vamos a ver qué pasa aquí. Claro, el Partido Popular aplica unas políticas de gestión, creemos que acorde a cómo están los ingresos, se computan los gastos, se hace un presupuesto real, para que no nos pase lo que nos ha pasado en Castilla-La Mancha y en toda España cuando han gobernado. Sí, señor, sí. Vamos a ver, 11 de junio de 2011, entramos al ayuntamiento de Llín. ¿Tú sabes lo que yo encuentro cuando abro el primer cajón? Que llegamos ahí de Antonio, el día que venga a la radio y coincidamos tú y yo juntos y no me hables de el 2011 y de las facturas, de verdad te invito a un café. Y seguiré hablando. Te invito a un café. El café porque no lo 6 años después, que la única defensa que tengas de vuestra gestión, tanto en la Junta como en el Ayuntamiento, siga siendo las facturas. Claro. Y las ambulancias, las pagaba las ambulancias, el gobierno socialista en la región pagaba las ambulancias. ¿Y vosotros escuchabais a alguien? Farmacias. Hay cosas, mira, Antonio, es que al final me enciendo. Hay cosas que con escuchar a la gente se pueden hacer y que no cuestan dinero. Casi prefería hablar de Semana Santa. Yo también. ¿Sabes? Hay cosas, Antonio, que con escuchar a la gente, se hace a la gente. Sí, y guardabais las cosas en algún cajón. Entonces, con escuchar a la gente y hacer... ¿Que no te guardamos en algún cajón? Pues, por ejemplo, te lo digo, la propuesta de Asprona, Cruz de Mayo, Desarrollo y Filén de hacer el Consejo Local de las Personas con Discapacidad se presentó y se murió esperando en un cajón. Y es una cosa que no cuesta dinero. Hacer una campaña, y ya enlazo con Semana Santa, como las campañas de sensibilización que hicimos el año pasado y que hemos hecho este año, no cuesta dinero, es escuchar y escuchar. Que había una situación económica complicada, sí, pero que eso no justifica una inacción de gobierno, no la justifica. Estás hablando de un caso puntual. Que eso no justifica
los recortes en educación, en materia de servicios sociales y en sanidad que se hizo durante el gobierno de Cospedal, no lo justifica, porque en otros aspectos se aumentaron las partidas económicas, y solo hay que coger los presupuestos de los 4 años de María Dolores de Cospedal y ver dónde se aumentaba partida y dónde se recortaba, dónde se aumentaba y dónde se recortaba. Entonces, ¿que hay cosas que no se pueden hacer por dinero? Pues claro, pero igual que ahora. Me decíais decía Víctor, este hombre que ha mandado el correo, lo de los baños públicos. Claro que cuesta. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero para poner una persona que esté en la puerta y esté controlando que esos baños estén. Hay cosas que el dinero evidentemente te limita, pero hay otras que son una cuestión de ideología. Y la ideología es, o estoy al lado de una parte o estoy al lado de otra. Y si yo estoy al lado de los profesores y del alumnado, pues no haré una ley como la que se hizo, ni haré los recortes que el consejero de Educación en Castilla-La Mancha hizo en su momento. ¿Que habría que hacer reajustes? No te digo que no, pero a lo mejor habría que hacerlo de otra manera. Esa es la palabra, reajuste. Pero habría que hacerlos al lado... millones de euros sin pagar en facturas. Antonio, que yo no te digo que no. Que yo no te estoy negando eso, pero lo que te estoy diciendo es que la manera en la que se recorta o se reajusta puede ser o a mi libre albedrío, a lo que a mí me dé la gana como político que gobierno en mayoría absoluta, o coger a la gente y sentarnos y decir, venga, esta es la situación que hay, ¿cómo lo atajamos? Y eso vosotros no lo habéis hecho nunca, no lo habéis hecho nunca, rompisteis todo el diálogo social con todos los sindicatos, con los profesores, con los alumnados, con los colegios oficiales de trabajo social, lo rompisteis con todo el mundo. Bueno, claro, evidentemente la gente que os vota a vosotros pensó que lo habéis hecho bien y por eso estáis en la oposición, y la gente que piensa de otra manera pues votó otros partidos y por eso hay otros partidos que están gobernando. Ya está. Si eso es tan sencillo. Si aquí hay un examen que se pasa cada 4 años. Cada 4 años. Sí. Vosotros mirad dónde estáis. Claro. Y mirad quién está gobernando ahora. Por algo será. Hombre, por algo serán las cosas. Emiliano García Paje ¿Y Ramón García? Sí, no, es aquí sí. Quiero decir, quiero decir, lo que tenemos que hacer es dejarnos un poquito a veces de mirar el ombligo. Claro. Hay que dejarnos a veces. ¿No ganó María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha? Pues en conjunción con Podemos y PSOE, no. La mayoría de la gente de Castilla-La Mancha no quiso que María Dolores de Cospedal fuera la presidenta. Pero si salió la más votada, María Dolores de Cospedal. A nivel individual sí, pero evidentemente no está gobernando porque no fue la mayoría de Castilla-La Mancha la que quiso que ella estuviera Este debate lo hemos tenido muchas veces. Una cosa es sacar más votos y otra cosa es que no tenga suficientes para hacer gobierno. Pero yo te digo, a nivel local. Si está gobernando legítimamente. Pero tú me estabas diciendo, Antonio, por no entrar en el debate, que esto lo hemos hablado muchas veces, es el sistema que tenemos. Ya está, cambiarlo, ¿no? Vamos a ver, Antonio, si yo lo que te estoy diciendo, tú me dices que cuando tú entras en el ayuntamiento y has personalizado en ti, abres un cajón y te empiezan a nacer allí como churros las facturas. ¿Es cierto? Vale, que yo no te digo que no porque yo no estaba. Yo no estaba. Lo que te quiero decir es que eso no justifica. A ver cómo lo digo que no suene. Sí. No justifica que las decisiones que se tomen durante los 4 años vuestros de gobierno sean las que tomasteis y las que os han llevado a ser la oposición. Yo creo que hay que, de verdad, y lo creo, y si dentro de 2 años hay unas elecciones y Ramón García pierde, yo creo que lo lógico es que nosotros digamos ¿qué hemos hecho mal? No toda la culpa es de los demás, que es el problema que yo creo que lanzas siempre que vienes aquí y sacas las facturas. La culpa de lo que vosotros no habéis hecho no la tiene el anterior gobierno socialista, no, la tenéis vosotros. Porque hay cosas que no cuestan dinero y hay maneras de invertir para un lado o invertir para otro. Y hay que ser conscientes y al final las elecciones son la evaluación. Y si vosotros estáis en la oposición ahora, no va a ser porque en 2011 había un cajón lleno de facturas. Será porque lo que habéis hecho durante estos 4 años, pues no ha sido lo que se tenía que hacer a lo mejor. Pero si yo no discuto las votaciones que se han dado aquí en el Ya, pero es que siempre justificas, siempre y todos los días, y llevo, no sé cuánto tiempo llevamos viniendo a la radio, 20 meses o una cosa así que llevaremos de gobierno, todos los martes, todos, Antonio, todos, sacan las facturas. Todo. Yo creo que ya hay que ir cambiando el discurso. Hombre, que la gente al final nos cansamos de cuando la gente ha ido al paro porque el Partido Socialista cuando está gobernando no ha pagado las facturas. Claro. Mira, perdonadme que os interrumpa un momento, pero vamos a ver, estamos repitiendo otra vez un discurso que hemos tenido no sé cuántas veces, de verdad, un debate mismo. Y María Dolores de Cospedal ha explicado por qué ha tenido que tomar las medidas que se han tenido que tomar. Mira, las ha explicado infinitas veces. Eso no quiere decir que estén bien tomadas. Hay una cosa, pero el por qué se ha tomado las medidas que ha tenido que tomar las ha explicado. Que estén bien tomadas. Mira, y lo sabes. Tú sabes que eso no quiere decir tú sabes la duda que había en Castilla-La Mancha. Que yo explique una cosa no quiere decir que lo que yo estoy explicando esté bien.
Solo que lo estoy explicando. Claro. Que es Pero distinto. ella ha explicado con cifras reales. Otra vez. No me haga, por favor, volver a buscar las cifras del endeudamiento de Castilla-La Mancha antes de entrar, María Dolores de Cospedal, y después de entrar, porque las he buscado ya no sé cuántas veces, y aumentó, y no poco. Y aumentó el endeudamiento. Sí, vale. Es importante decirlo. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí, una cosa, y un poco al hilo de lo que decías hace un momento, estamos hablando de ideología. ¿Cuántas veces no se protestó y no se trató de poner en valor lo público frente a lo privado, mientras que el Partido Popular, en este caso es María Dolores de Cospedal, la banderada de ello, apostaba por una gestión privada en este caso de sanidad y educación Y de servicios sociales. Y hay gestión privada que funciona perfectamente. No, la gestión privada difícilmente funciona perfectamente. ¿Cómo de que hecho, no. Ese es vuestro modelo económico de gestión. No, el modelo económico el que presentáis vosotros de Izquierda Unida. Dime dónde gobernáis, cómo tenéis el modelo económico. Venga, ahora que viene. Claro. Espérate, estoy esperando que venga la palabra. Uy, no ha soltado. No, dime dónde gobernáis vosotros, ponme ejemplos donde gobernéis y el sistema económico que... Estamos llegando al final del programa. Y sin hablar de Semana Santa. Y sin hablar de Semana Santa. Bueno, la semana que viene. En cualquier caso, con respecto a la gestión, yo creo que hay gestiones buenas y gestiones malas. Y eso de que por el hecho de ser pública es buena y por el hecho de ser privado es mala o viceversa, o sea, en la pública debe ser buena por obligación, o sea, vamos, es que es imperativo legal, pero eso no significa que haya sido buena históricamente, porque hay que trabajar muchísimo más en procesos y en procedimientos de gestión que sean los más óptimos posibles. O sea, no puede ser que un papel tarde 27.000 años en llegar de un sitio para otro, etcétera, etcétera, ni que no se gestione bien, sobre todo, volvemos a lo mismo, educación y sanidad. Y el resto, pues también, las administraciones públicas que damos servicios directos a los ciudadanos, en este caso los ayuntamientos, también tenemos que ser óptimos. O sea, no tiene sentido, como vi ayer, y lo siento, y voy a tirar piedras sobre mi propio tejado, pedir un certificado en la misma planta donde estamos de empadronamiento para entregarlo delante, ¿sabes? Porque históricamente se está haciendo así. Bueno, pues eso no tiene sentido. O sea, hemos de empezar a pensar de otra manera. Eso no es... Y me lo decían los propios funcionarios. O sea, no es que yo lo haya visto. Dice, María Jesús, es que me han pedido un papel para entregarlo ahí enfrente. Entonces, claro, bueno, pues estas cosas las que hay que mejorar. Pero bueno, aquí, no sé, podríamos haber hablado del futuro un poquito. Hemos hablado muy poco del futuro, ¿no? Y todo es lo mismo. Pegarse, yo qué sé, algún día podrías poner unas cámaras de estas web aquí y poner, yo qué sé, un ring con barro y cosas de esas. Sería más... Tengo intención de pegarme. Eso digo yo, no me pego en la vida con nadie. Sería más divertido, pero quiero decir, no sé, es que tengo una especie de déjà vu, porque todo siempre pasa como lo mismo, ¿no? Bueno, pues por eso quería un poco, por eso he dicho que prefiero casi hablar de Semana Santa. La semana que viene vamos a hablar de Semana Santa y mucho además. Yo, de cara al futuro, puedo decir que la próxima vez que se cambie el mobiliario del ayuntamiento se hagan mesas sin cajones. Que esto va a solucionar muchos problemas. Sí. Se lo voy a pasar también al concejal del área. De cara al futuro y que los papelitos estén encima de la mesa para verlos y darles uso cuanto antes. Yo creo que Facturas no es un tema de broma. No lo estoy diciendo de broma. Es que es tan recurrente esto de los cajones. Ya, pero es que te lo digo porque lo mejor es que no haya cajones. Hay facturas que no pasaban por ningún sitio, se quedaban en el por cajón eso, y se les prometía a la gente: no haya cajones no para te meter preocupes, nada. la factura, no te preocupes, tú sigue trayendo material o sigue prestándonos el servicio, y la factura estaba ahí, que no estaba registrada en ningún sitio. Por eso tuvo que venir el plan de pago a proveedores, los planes que vinieron. Porque yo no lo digo en plan de broma, lo digo de verdad, porque cuando se elige un gobierno municipal o pues mucha gente que ha cobrado de deudas que le dejó el Partido Socialista no piensa así, Emilio. No, sí, para la gente que cobró sí, pero para el nivel que se endeudó el ayuntamiento por eso, cuando se podía haber negociado de otra manera, eso sabes que lleva un largo debate. Claro que se puede haber negociado de otra manera. Sabes que lleva un largo debate. O sea, que decir, ya sé que no os pegáis nunca, ¿no? Habiéndole pagado a la gente. Antonio y yo ahora después, Antonio y yo en verdad no llevamos bien, ¿eh? Sí. De todas formas, cada vez le doy más la razón a mi vecino Juan, que tiene 80 años, y dice, ya llego tarde, pero la solución de este país es reorganizarlo entero, empezando por el presidente del gobierno para abajo, y a mí ya tiempo no me queda, con lo cual el que lo piense, que lo haga, porque este país hay que
que reformarlo de arriba abajo. Y le doy la razón. Todo no puede salir del mismo sitio. Tienen que cambiar muchas cosas, ¿no? Hay que reorganizar mucho este país para que al final no hablemos de este tipo de cuestiones. Nos vamos. Venga, ronda final. Con alguna cuestión y despedida por parte de nuestros invitados. José Manuel, empezamos contigo. Pues vamos a ver, cuestión sencillamente retomar el hilo. Una vez más, poner en valor tanto la celebración del 8 de marzo como la huelga del 9 de marzo, tanto el Día de la Mujer como la huelga de los profesores. Ambas son cosas que no son, ambos eventos no son factores que no podemos dejar de vivir en ningún momento. Es decir, siempre tenemos que tener en cuenta que el trabajo por la igualdad es indispensable y que el trabajo por la educación lo es tanto. No sé. Bien. Antonio. Bueno, pues yo también sumarme a todas las celebraciones que se van a hacer el próximo día 8. Y bueno, pues el Partido Popular no es tan malo como algunas veces se quiere hacer, porque se quiere hacer ver. El Partido Popular, como he dicho al principio, nos tienen el resto de formaciones políticas para seguir trabajando en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, entre las personas. Y bueno, ahí va a estar siempre con aciertos y errores. El Partido Popular siempre va a estar ahí. El Partido Popular escucha, el Partido Popular, como digo, no es el partido que algunos quieren hacer ver. El Partido Popular es un partido que está en constante evolución. Estamos personas de todas clases, de toda índole. Y bueno, es un partido que lucha, como bien digo, por la igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, pues en todo nos sumamos a todos los actos que se van a hacer, ya no solo aquí en Ellín, sino en el resto de comunidades y en el resto de España. María Jesús. Bueno, evidentemente en este mes hay muchos actos. Esta noche he de recordar de que se hace el acto institucional en Ellín. Mañana a las 11 en Albacete el acto de Castilla-La Mancha global sobre la igualdad. Y bueno, y quiero poner ya encima de la mesa que en poco tiempo recibiréis las invitaciones. El día 21 también desde la Asociación de Mujeres Empresarias se va a hacer un acto, una conferencia, coloquio, para que entre todas las personas que estemos allí, tanto políticos, empresarios, gente de las asociaciones, gente de los colectivos, de todo, pues pensemos en el futuro, fundamentalmente. Aunque la conferencia va de la evolución de la igualdad o en los avances, lo suyo es que, por eso es un coloquio, que pensemos. Y agradezco aquí públicamente a José Aurelio, que va a estar allí y que nos va a apoyar, y también la televisión, y también pues pues más gente que se va a apoyar precisamente para ese acto, y que se va a poner una pequeña urna para que lo que se recaude vaya a la Asociación del Cáncer. O sea, y esperemos que haya mucha asistencia, y esto es parte también de los actos para hacer, porque no olvidemos que no solo son las instituciones, sino son absolutamente toda la ciudadanía los que tenemos que apoyar en el tema de la igualdad, y por eso el día 21. Y bueno, pues yo espero que el futuro sea mejor, pero para eso, cuando decía tu vecino que le quedaba poco para poder cambiar las cosas, yo creo que si que realmente queremos cambiar este país, tenemos que empezar a cambiar cada uno de nosotros mismos. Si no cambiamos nosotros, si no cambiamos la forma de relacionarnos con el resto de las personas, la forma de nuestra actitud hacia los demás, muy difícilmente podremos cambiar este país y menos el mundo, claro. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, empezar a reflexionar y decir qué es lo que puedo hacer yo como persona para que esto cambie. Pero yo, como individuo, no ni siquiera como colectivo ni asociación, sino yo como individuo, y seguro que si reflexionamos y lo hacemos bien, pues conseguiremos cambiar Ellín, Albacete, Castilla-La Mancha, España y el mundo.
Me acaban de mandar, dicen, como respuesta a lo que estáis hablando ahora, y me manda una lista de lo que cobran algunos presidentes de comunidades autónomas. Una vergüenza. Pone aquí el Puigdemont que además... sí, pero es de otro país. Por eso iba a decir que encima no se siente español, claro. Cobra más de 145.000 euros al año. Que esto lo dudo, pero bueno, 145.000 euros al año. Bueno, sí, mi vecino tiene razón. Sí, totalmente. Bueno, yo quiero terminar y adelantándome un poco al día de mañana, yo quiero, en nombre del equipo de gobierno, yo creo que de toda la corporación, felicitar a todas las mujeres. Yo creo que mañana es un día para hacerlas visibles, como dice el lema del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, hay que trabajar por la visibilidad. Entonces yo, en nombre del alcalde, de la concejala de Igualdad, que no ha podido estar hoy aquí, bueno, pues felicitar a todas y cada una de las mujeres de Ellín, a todas las asociaciones de mujeres de Ellín, darles las gracias por su trabajo, por su colaboración, por su implicación y por estar siempre ahí en pro de las mujeres de Ellín. Invitar en nombre de la concejala de Educación y del alcalde al acto que esta tarde va a tener lugar en el Museo Comarcal a las 8 para hacer visibles a las mujeres de nuestro municipio. Mañana, como decía María Jesús, a las 11 es el acto regional en Albacete, y también, bueno, pues todo el que quiera subir está ahí. Saber que desde el ayuntamiento existe un compromiso claro en pro de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y entre mujeres y hombres, y terminar eso, ¿no? Yo creo que es importante que trabajemos por la visibilidad de las mujeres, y lanzo, bueno, pues ese órdago a que todos, empresarios, asociaciones y personas individuales, pues mañana salgamos a la calle haciendo visible a la mujer y felicitándola por eso, ¿no? Porque es su día, y porque yo creo que tenemos que seguir trabajando para que esa visibilidad final no sea necesaria hacerla, sino que exista ya de por sí. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta el martes que viene. A vosotros. Muchas gracias. Adiós. Aquí finalizamos los desayunos de Solo Radio en esta edición, que nos acompañaban nuestros representantes políticos, María Jesús López, José Manuel Díaz, Antonio Moreno y Emilio José Pinar. Si se han incorporado tarde y les ha resultado interesante, ya saben que tenemos la repetición íntegra de este espacio a partir de las 2 y algunos minutos, tras el informativo central Primera Plana. Gracias por la atención prestada. Nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.